En estos momentos quisiera hablar también de otro tema doctrinal, con el tema de las lenguas, que se suele decir algunos que si tú no hablas en lenguas que no has recibido el Espíritu Santo. Esto también es muy fuerte decir tales cosas, porque la misma palabra de Dios nos dice: ¿habláis todos en lenguas? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos maestros? No. Entonces no todos tenemos el mismo don. El don de lengua es un don específico que Dios dio en aquellos momentos, pero que yo ahora jamás he escuchado a nadie hablar en lengua y que lo interpretara y diga: está hablando en tal lengua. Las lenguas que refiere el apóstol y en los hechos del apóstol eran idiomas, no eran lenguas extrañas para el que no conoce el idioma, dice el mismo Pablo. Si yo no conozco el idioma, yo soy extranjero para él y él es extranjero para mí. Es de sentido común, no hay que ser muy inteligente para entenderlo. Y además, no solamente esto que eran idiomas, el apóstol Pablo dice: si yo hablar en lengua angélica y no tengo amor, nada soy. Lo pone figurativamente, no es que él hablara, dice: yo hablase en lengua angélica y no tengo amor, nada soy. Si yo conociera todos los misterios, si yo tuviera toda la fe, si yo entregara todos mis bienes y no tengo amor, nada soy. En ese contexto está, que está enfatizando el amor. En cambio, en las lenguas, como ustedes sabéis, los hechos de los apóstoles, cada uno, que para mí es un doble milagro, cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Hermano, esto es más sorprendente, que parece que algunos no han caído en este asunto. Cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Esto es sorprendente. Pero ahora viene el orden que Dios establece, como dice su palabra, que lo hagamos todo decentemente y con orden, y que lo hagamos todo para edificación. Si no hay edificación, lo que hay es problema, hay que callar y no decir nada. Entonces hay un hecho muy concreto que Pablo afirma, que cuando se habla en lengua, lo máximo que deben de hablar, y se habla de las lenguas aquellas idiomáticas, no angélicas, como algunos dicen, si alguno habla la lengua, que haya quien lo interprete, y lo máximo que pueden hablar es 3, y no a la vez, sino por orden, lo máximo 3, y si hay quien interprete, y si no, calle en la iglesia. Esto está clarísimo en la palabra, pero algunos que hablan en lengua están desobedeciendo la palabra, porque yo he estado en varias iglesias pentecostales concretamente, y hablan unos lenguas por aquí, otros por allá, otros por allá, y todos al mismo tiempo. Eso es un desorden tremendo, y la palabra de Dios lo prohíbe rotundamente. Y Pablo dice: si entra un indocto, no va a decir que estáis locos. Es lógico. No seáis niños, reprende Pablo a aquella iglesia. Y hoy habría que reprender a muchas iglesias que están haciendo un uso de lengua que no sé qué lengua será, porque yo no me lo creo, y no me lo creo porque no hay una interpretación de alguien que conozca ese idioma y pueda decir: o habla en tal idioma o en tal idioma, o que entre uno que sea inglés y yo le hable en inglés. Eso es gloria a Dios. Eso es gloria a Dios, que es lo que pasó en los hechos de los apóstoles, que ellos le escuchaban hablar en su propia lengua. Y la lengua, según dice el texto sagrado también, es señal para los inconversos, para que al ver ese milagro crean. Pero ¿qué milagro se produce en una iglesia donde todos somos españoles? ¿A qué me viene a mí a hablar en otra lengua? Lo bueno sería que entre un francés, un italiano, un portugués, un ruso, quien sea, y cualquier hermano de nosotros le empezara a hablar en su lengua. Eso glorificaría a Dios. Pero eso no es lo que están haciendo las iglesias evangélicas. Están hablando una lengua rarísima que casi todos dicen lo mismo, y no lo digo porque me lo hayan dicho. Yo he estado varias veces, porque a mí me gusta examinarlo todo, como dice la palabra, y retener lo bueno y rechazar lo malo, que en este caso esto es malo, rotundamente. ¿Por qué? Como dije antes, porque se está desobedeciendo la palabra de Dios. Hágase todo con orden, y el orden hay falta por excelencia, falta totalmente, no hay un orden. Yo hasta bailando y chillando y haciendo cosas raras. Y entonces a mí me encanta la frase de Pablo, me encanta lo que voy a decir. Lo que dijo es: ser imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ellos como lo hicieron, así me gustaría hacerlo yo. Yo no hablo en lengua, yo hablo el español y más. Por lo tanto, lo de las lenguas tiene que ser confirmado por personas
por intérpretes que conozcan la lengua que se habla. No que otro hermano diga, has dicho está bueno y yo tengo que creerlo porque tú lo digas. Y mucho más cuando están en desorden, que están hablando 3 o 5 a la vez. Hermano, si tú estás desobedeciendo a Dios, ¿cómo voy a creer yo a un hermano, que lo respeto y le amo, por supuesto, que está desobedeciendo a Dios? ¿Cómo lo voy a creer? Cuando el Señor dice que respetemos su palabra y que no aumentemos ni quitemos. Es más, dice otro texto muy interesante al respecto, que dice, ni aún pensar más de lo que está escrito. ¿Lo hicieron los apóstoles de esa forma? No. ¿Cristo lo hizo? Tampoco. Nadie lo hizo, hermano. Había un orden en la iglesia, había un orden perfecto, y repito, le escuchaban hablar en su propio idioma, no una lengua rara, angélica, como dice. La lengua angélica lo puso Pablo como una figura, como si yo hablase, hipotéticamente hablando, en lengua angélica y no tengamos nada eso. Pero él no, en ninguna parte dice que él hablaba en lengua angélica. Si yo hablase, hipotéticamente. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces yo a estos hermanos por supuesto que les amo, pero están inducidos por otros señores, quienes sean, sus propios pastores, no lo sé, ni yo voy a entrar en juicio con nadie. Lo que sí digo que esto es antibíblico 100%, y está creando problemas, y está creando divisiones, que es lo que quiere Satanás, hermano. Hay un dicho que nos dice, divide y vencerá, un dicho humano, pero es que también hay otros textos bíblicos que vienen a decir lo mismo. El mismo Jesús dice, Padre, en su oración por nosotros, ¿qué dijo Cristo? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Fíjate el detalle, esto lo repite por 2 veces en ese mismo contexto. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Fíjate el detalle, eso habría que subrayarlo, para que el mundo crea unidad. Satanás, que sabe esto, porque es lo que pretende, desunir, y le mete en el coco a ciertos hermanos estas cosas, y esto crea división, y la está creando desde hace años. Entonces, hermanos, yo rogaría que fuerais inteligentes también y conocedores de la palabra, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Así que ese es el conocimiento que yo tengo de la palabra, lo he puesto aquí en muy pocas palabras, todo de memoria, como suelo hacerlo siempre. Puede que haya más textos que corroboren lo que acabo de decir, pero yo creo que con esto sería suficiente, hermano. En la iglesia lo máximo que pueden hablar en lengua idiomática, sean 3, y por turno, no a la vez. Que si uno hable, el otro calla, y sea intérprete, dice la palabra, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Por lo tanto, están en total desobediencia a la palabra de Dios. Entonces os ruego que meditéis esto muy seriamente y respetéis lo que Dios nos ha revelado por escrito, para que no haya lugar a dudas. Solo su palabra y nada más, hermano. Como decía Pablo en una ocasión, si nosotros o un ángel del cielo viene a anunciar un evangelio distinto de este, sea anatema. ¿Sabéis el significado de la palabra anatema, no? Sea maldito. El asunto es muy serio, hermano. Yo no quiero que tú, ni yo, ni ninguno de mis hermanos cargue en maldición por parte de Dios por desobedecer su palabra. Pues esto os lo dejo para que lo meditéis y lo escudriñéis y veáis que lo que yo he dicho no me lo estoy inventando ni lo estoy interpretando, es lo que dice el texto sagrado. Y el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Así que esto lo dejo para que seriamente y en oración pidáis al Señor la correcta interpretación de su palabra, y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Amén. Que así sea, hermano. Y les deseo las mejores bendiciones, y que el Señor os ilumine y os capacite para hacer lo correcto de acuerdo a su palabra.